¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Un nuevo encuentro del mundo en 7 días que lo recorremos en el mundo entero acá en FM Mundo Live, en señal abierta en territorio ecuatoriano en 98.1 FM Mundo y con sonido en alta definición en fmmundo.com. Mi cuenta en Twitter, @RobertoEcuador. Soy Roberto Rodríguez y aquí empezamos con el desarrollo informativo de esta jornada, donde tendremos, además de las noticias, una entrevista a fondo con el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, en torno a lo que ocurre en la capital de los ecuatorianos y la remoción o no del alcalde o exalcalde Jorge Yunda. Hablaremos de ello en breve acá en nuestro programa. Los invitamos a que nos acompañen. En materia nacional empezamos el desarrollo. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que este jueves arribarán al Ecuador el cargamento de dosis contra COVID-19 donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Esto ocurre después de que la Casa Blanca confirmó la donación de 2 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer para aportar al Plan 900. Además, el gobierno nacional comunicó que el país ha realizado la adquisición de 7 millones de dosis de vacunas de la farmacéutica china Sinovac y precisó se prevé que los antígenos sean entregados en 3 partes. Las 2 primeros millones de dosis este fin de semana, los 2 millones siguientes en el transcurso de la próxima y el tercer arribo de los 3 millones restantes para finales de este mes ya de julio. Por otra parte, el 1 de julio, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso con 5 votos que el proceso de remoción de Jorge Yunda cumplió con las formalidades de ley. Con esta decisión, lo resuelto por el Consejo Metropolitano se ratifica. En reacción, por su parte, el alcalde removido de Quito, Jorge Yunda, dijo a través de su cuenta en Twitter que el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral no impide el ejercicio de su cargo porque la justicia constitucional ratificó la violación de sus derechos y suspendió los efectos de un proceso de remoción al que calificó de viciado. Agregó que seguirá en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie. Esto pese a que este lunes, en este mismo espacio, aseguró que aceptará la decisión porque es un demócrata. En torno a ese tema, en breve hablamos con el doctor Ismael Quintana, estará con nosotros aquí en FM Mundo Live para compartir sus criterios apegados a derecho de lo que ocurre en torno a este tema. Por otro lado, este jueves fue notificado en la cárcel 4 de Quito el contralor subrogante del Estado, Pablo Celi, del inicio del juicio político en su contra. Tras este hecho, Celi, que tiene 15 días ya para presentar pruebas de descargo a 6 acusaciones planteadas por el asambleísta Juan Lloret. Según la normativa, la notificación incluye la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento para que presente su respuesta a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes. Ese mismo plazo tendrá el asambleísta Lloret para presentar las pruebas que sustenten sus afirmaciones y acusaciones contra Celi. El procedimiento establece un plazo de 10 días adicionales, es decir, hasta el próximo 25 de julio, para la presentación de las pruebas. La Comisión de Fiscalización podrá solicitar la práctica de pruebas de oficio. En materia internacional, el presidente ruso Vladimir Putin pidió este miércoles a los ciudadanos que escuchen a los expertos y se vacunen, aunque se opuso firmemente a una inmunización obligatoria. Eso en medio del segundo récord consecutivo de decesos por COVID-19 debido a la variante Delta. Putin estimó que para evitar un confinamiento estricto ante este aumento de casos, hay que vacunarse contra el virus. Invitó a los ciudadanos a dejar de lado sus reticencias y acudan a los centros de inoculación más cercanos. Y Francia, mucha atención, retiró esta semana la mayor parte de restricciones de aforo que pesaban sobre los locales e instalaciones que reciben al público. El gobierno francés permitió la celebración de conciertos de pie y al haber entrado ya en la última fase la disminución de contagios de COVID-19. Además, a partir de este fin de semana, tiendas, cines, museos, restaurantes, teatros, gimnasios y bares ya no tienen que contar a los clientes que ingresen y pueden llenar todas sus mesas y butacas si así lo desean. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en Francia. Vamos a una pausa. Luego de ella, el doctor Ismael Quintana conversa con nosotros a fondo sobre lo que ocurre en el marco legal en torno a
alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y la remoción del alcalde Yunda. Hablamos de eso al volver de la pausa. Si ves a alguien que no usa bien la mascarilla, díselo, pídele que la use bien. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0288. CNE, Elecciones Generales 2021. Muy bien, continuamos con más del mundo en 7 días. Gracias por seguirnos. Ya lo saben, en señal abierta en territorio ecuatoriano en 98.1 FM, nuestro canal digital FM Mundo Live. Hablamos ahora con el doctor Ismael Quintana. Conversamos con él ya semanas atrás sobre el caso del alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien estaba ya en este proceso del contencioso electoral en favor de una ratificación o no del tema procesal, de su forma, más como lo hablamos la vez anterior, el fondo ya había sido tratado en la sesión del Consejo. A partir de ahí llega con 5 votos afirmativos, a ponernos en la misma página todos, con 5 votos afirmativos, se dice, sí señor, ha cumplido con todo, muchas gracias señor alcalde. Y el alcalde dice, ¿saben qué? Con la novedad de que no. ¿Cómo es la cosa, Ismael? Gracias por atender nuestro llamado. Sí, Roberto, un abrazo para usted y un abrazo también para los amigos de FM Mundo. Bueno, lo que pasa es que en el transcurso de estas semanas, luego de que tuvimos una conversación con usted mismo, claro, Jorge Yunda presenta una demanda de acción de protección, es decir, paralelamente a que él activó el proceso de consulta formal ante el Tribunal Contencioso Electoral, presenta también una demanda constitucional, una acción de protección. ¿Y cuál fue el argumento esencial de esa demanda? Él decía que el vicealcalde Guarderas, que ahora sería ya el alcalde realmente de Quito, habría anticipado criterio en medios de comunicación y que eso violó la garantía constitucional de imparcialidad, decía Jorge Yunda en esa demanda, y que además presentaba esta acción de protección porque él había presentado un pedido de recusación contra Santiago Guarderas para evitar que una persona que ya había anticipado criterio no pueda tomar la decisión de removerlo. Ese era el argumento de la demanda de protección. Resulta que hace unos días una juez de acá de Quito, a la que le correspondió conocer la acción de protección, tras un sorteo muy curioso además, ¿no? Que ahora entiendo está incluso siendo investigado en la vía administrativa por el Consejo de la Judicatura. Me tomo unos 10 segundos para decir por qué creo que es muy curioso. Porque claro, cuando se presenta la demanda, si usted ve el expediente, lo ingresan como un proceso de violencia intrafamiliar, no como una garantía jurisdiccional, como una acción de protección. Y eso, claro, hizo que el sorteo se realice solo entre jueces especializados en violencia intrafamiliar. Eso privó de que el sorteo se pueda dar en los términos que dispone el artículo 7 de la Ley de Garantías, es decir, que sea cualquier juez de cualquier materia de primera instancia, porque este proceso le podía tocar sustanciar a cualquier juez, sea laboral, civil, penal, de tránsito, de niñez y adolescencia, cualquiera. Pero resulta que como se ingresa bajo la denominación de proceso de violencia intrafamiliar, claro, la competencia se reduce y por lo tanto el sorteo se hace entre estos jueces especializados en esta área. De tal manera que perdón, hay una curiosidad. Doctor, sí. A ver, ¿qué tiene que ver esto? Perdóneme la ignorancia de la pregunta, pero ¿qué tiene que ver esto con violencia intrafamiliar? No, efectivamente. No comprendo, es la gran pregunta que nos estamos haciendo. Es la gran pregunta, porque mire, quienes ejercemos la profesión sabemos que a veces se cometen estos famosos lapsus calami, ¿cierto? Que de repente usted ingresa su demanda por ventanilla y el digitador, la persona que le recibe la demanda, puede cometer algún error en el número de proceso, en el nombre del juez, pero hoy en día estos sorteos están automatizados, de tal manera que si usted pone que lo que está presentando es una acción de protección, usted no puede, pues, en la carátula del expediente y en el sistema ingresar esa demanda como si se tratara de un proceso distinto, de un proceso de violencia intrafamiliar que no tiene absolutamente nada que ver con las acciones de protección. De tal manera que ahí ya surgió un primer problema y claro, muchos dijimos, a ver, ¿cómo es que se dio este sorteo tan curioso que además cae en manos de una juez que había publicado en la noche de la remoción un tuit muy curioso que se viralizó incluso en redes sociales respecto a este tema de la famosa remoción de Jorge Yunda? Entonces, todo esto hoy finalmente está siendo investigado por el Consejo de la Judicatura para ver si efectivamente hubo alguna irregularidad en esto
que no solamente iría a la esfera de la sanción administrativa, sino que a mi juicio, si es que hubo irregularidad, tendría que ser investigado en la vía penal por posible delito de fraude procesal o alguna de estas infracciones. Pero digamos, esta examinación del proceso está en manos de María del Carmen Maldonado del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. Ok. Efectivamente, porque es el órgano que ejerce la potestad sancionadora respecto a las conductas administrativas de los jueces. Entonces, esperaremos a ver cuál es el resultado de esta investigación que se está haciendo al interno en el Consejo de la Judicatura. Pero concentrémonos entonces ya en el proceso. Olvidémonos un rato de este tema del sorteo. El caso cae en manos singularidad, llamémosle así. Efectivamente. Cae en manos de la doctora Domínguez. Esta doctora Domínguez conoce el proceso y al momento de anunciar la decisión comete una irregularidad. No solo porque concede una acción de protección que a mi modo de ver no cumplía con ninguno de los 3 requisitos elementales para que este tipo de demandas sean concedidas. No había violación a derechos fundamentales, no había acto de autoridad pública impugnado, ya le voy a explicar por qué, y también había otra vía que era la del contencioso electoral para poder discutir aquellos vicios procesales que se pudiesen haber producido en el trámite de la remoción, de tal manera que no se cumplía ningún parámetro de procedencia de la acción de protección. Pese a eso, la juez Domínguez lo que dice es, no, usted, señor Jorge Yunda, no tiene razón en el tema de la recusación, pero cambia los hechos del caso, ella, ¿no? Y le dice a Jorge Yunda, pero usted sí tiene razón en el tema de la imparcialidad respecto a que no puede ser posible que quienes integran la comisión de mesa también formen parte de la sesión en el Consejo Metropolitano y voten por la remoción. En pocas palabras, no puede ser admisible que se conviertan en juez y parte. Un tamaño error jurídico de la doctora Domínguez, porque naturalmente los concejales que integran la comisión de mesa no son quienes han presentado la acusación contra Jorge Yunda. No son los promotores de la remoción. Los promotores de la remoción son unas doctoras, unas abogadas, unas colegas que integran un colectivo ciudadano y que presentaron el pedido de remoción. La comisión de mesa es, si usted quiere, un mero informante, un sustanciador, alguien que recibe la denuncia, le da tratamiento, recibe las contestaciones a esas acusaciones, recibe pruebas de cargo y descargo y en base a esos elementos elabora un informe que además no es vinculante para el Consejo Metropolitano. Es decir, la comisión de mesa bien pudo haber sugerido la remoción de Yunda y el Consejo Metropolitano no hacer caso a ese informe y dejarlo en el cargo o viceversa. De tal manera que ahí se comete un error de la juez. Y de parte de Jorge Yunda se comete un enorme error jurídico que hoy le está pasando factura, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que impugna finalmente Jorge Yunda en esta acción de protección? Y esta es la clave para entender por qué Yunda, desde el día de ayer, ya no es alcalde de Quito. Porque en la acción de protección Jorge Yunda lo que impugna es el informe de comisión de mesa. Él jamás atacó por la vía constitucional la resolución municipal de remoción. Y esto es clave, porque si impugna el informe de comisión de mesa, la jueza Domínguez solo podía pronunciarse sobre ese hecho, sobre ese acto, pero no podía extender su decisión a actos no impugnados, como el de la remoción. Por eso, cuando se presentó esta acción y la juez finalmente se la concede de modo parcial, ya ayer se ha hecho pública incluso la sentencia y la juez lo único que hace es dejar sin efecto el informe de comisión de mesa. Bueno, muchos dijimos, ok, incluso en el evento que se le conceda la acción de protección a Jorge Yunda, esta decisión judicial no va a cambiar, no va a incidir en la situación jurídica de Jorge Yunda frente al municipio de Quito. Es decir, como no se ha impugnado la remoción va a quedar en firme, va a quedar con vida jurídica como efectivamente está ahora. Por lo tanto, ese tuit que ayer soltaba Jorge Yunda después de conocer la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de que él básicamente va a quedarse en el cargo hasta esperar la decisión de la Corte Provincial de Justicia respecto de la sentencia de la juez Domínguez, no tiene fundamento jurídico. Yo le diría que raya incluso ya en lo ilícito. ¿Por qué razón? Porque si Jorge Yunda, que a partir de ayer, que ya se ha notificado además del fallo del Tribunal Contencioso Electoral, insiste en seguir en el cargo de alcalde, estaría cometiendo al menos 2 delitos a mi juicio. Y le está hablando a alguien que no es penalista, ¿ya? Pero que estaría cometiendo delito de usurpación de cargo público, tipificado en el artículo 287 del COIP,
y estaría incurriendo en delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, que tiene que ver con la resolución del Consejo Municipal de haberlo removido, que ya está en firme tras el fallo electoral de ayer, y por otro lado, por supuesto, del fallo del propio Tribunal Contencioso Electoral. De tal manera que ahora lo que correspondería es hacer cumplir la decisión de remoción. Jorge Yunda ya no es alcalde. La explicación está bastante clara desde ese lado, desde esa óptica extremadamente técnica y apegada a lo que dice el derecho. Ahora, mi pregunta también en esa misma línea, ¿a quién le corresponde el hacer cumplir la norma? Perfecto. ¿A quién le corresponde? Pues al Consejo Metropolitano. Y aquí hay que tener claro una cuestión. El Tribunal Contencioso Electoral no es el órgano que ha resuelto la remoción de Jorge Yunda, ¿ya? El que ha resuelto la remoción de Jorge Yunda y que era el único que podía hacerlo es el Consejo Metropolitano, de conformidad con el artículo 336 del COTAD. De tal manera que ahora, tras el fallo de ayer, en el que se ha confirmado la validez del procedimiento de remoción, lo que corresponde es que el Consejo Municipal haga cumplir su propio acto, porque la resolución de remoción es un acto administrativo, y como todo acto administrativo es, solemos decir los abogados, ejecutivo y ejecutorio. En ese sentido, quiere decir que el destinatario de esa decisión tiene que cumplir el acto emanado de autoridad competente. Por lo tanto, si es que Jorge Yunda intentara cosas tales como ingresar al despacho de la alcaldía metropolitana, convocar a sesiones de consejo municipal, tomar decisiones en calidad de alcalde como dictar resoluciones, firmar contratos, remover personal, etcétera, etcétera, es decir, ejercer cualquier competencia que le corresponde a un alcalde y cuya calidad ya no tiene Jorge Yunda al día de hoy, le correspondería al Consejo Metropolitano incluso tomar medidas tan drásticas como solicitar el apoyo de la fuerza pública para hacer cumplir esta decisión, de tal manera que si Jorge Yunda desea seguir en el sillón municipal, tendrá que pedir el apoyo de fuerza pública al Consejo Municipal para hacer ejecutar su propio acto. Es decir, ya esto está en manos del propio Consejo Metropolitano, de los ediles, de los concejales. Ellos tienen que hacer... decir, ellos tienen el vicealcalde, en este caso, que sería alcalde subrogante, ¿está bien aplicado el término? ¿Sería quien debería asumir las funciones? Digamos, ya no sería subrogante, realmente él asume las funciones de un alcalde ya definitivo para completar el periodo al cual fue elegido Jorge Yunda. Pero debe existir algún sistema, algún tipo de posesión, algún tipo de ceremonia, algún tipo de acción administrativa, es decir, porque ahora siento que hay un limbo que se discute en redes sociales. Entonces, el alcalde dice, yo me quedo, y ojo, y esto no tiene ningún tipo de carga ni en contra, ni a favor del alcalde, sino de discutir la legalidad de los procesos en favor del bienestar de una ciudad que hoy no sabe para dónde ver, de un lado para el otro, y hay problemas mucho más graves que resolver que el tema del señor Yunda. Pero de todas maneras, hay que respetar la legalidad de los procesos. No puedo decir yo, sí, salí culpable, pero yo creo que soy inocente. Bueno, sí, siga creyendo, pero demuéstreme con hechos su inocencia. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir para que se cumplan los procesos de acuerdo a derecho? A ver, vamos. La primera cosa, Jorge Yunda ha cesado en el cargo ayer por una de las causales establecidas en la ley, en el COTAD, que es la remoción. De tal manera que él ya no ejerce el cargo de alcalde. Él es exalcalde. Primera cuestión. Eso ya está sentado, eso ya es la legalidad. Eso está más que resuelto, mi querido Roberto, porque lo que diga o deje de decir la Corte Provincial de Justicia de Pichincha respecto del fallo de primer nivel de acción de protección no incidirá en lo más mínimo en la decisión que en primer lugar tomó el Consejo Metropolitano de remover a Yunda y que ha sido ratificada el día de ayer por unanimidad en una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, de tal manera que esa acción de protección, perdóneme la palabra que voy a utilizar, pero le sirve para poner en un marco, como está uno, así como los que yo tengo acá atrás, y colgarlo en la pared de su casa, en el baño, en la cocina. O darle mejor uso. Así ¿no? es. Para eso le va a servir la acción de protección, es decir, para absolutamente nada. Y digamos, yo no le echo la culpa de esto a Jorge Yunda. Yunda no es abogado y se entiende que él ha entregado o ha dado la confianza a un equipo jurídico que lo ha acompañado en todos estos procesos y que le han hecho meter las patas, perdóneme que se lo diga así, porque muchos ya advertíamos
que esa acción de protección, aunque fuera concedida, no iba a tener el efecto que Yunda buscaba, que era permanecer en el cargo, ¿ya? Entonces, como él ya ha dejado de ser alcalde, ¿qué es lo siguiente? Se tienen que aplicar los mecanismos de sucesión, de subrogación, que están establecidos en el propio COTAD. ¿Quién debe subrogar al alcalde ante ausencia definitiva? El vicealcalde. ¿Quién fue designado por el Consejo Metropolitano de Quito como vicealcalde? Santiago Guarderas Izquierdo. A él le corresponde entonces asumir ahora la función de alcalde, que la debería asumir el día de hoy. Naturalmente, al interno hay que seguir un procedimiento, se tendrán que hacer las correspondientes acciones de personal, suscritas por los directores de talento humano, administrativos, etcétera, para hacer efectiva esa acción de personal, que él la reciba y que por supuesto sea posesionado en una sesión de Consejo Metropolitano. Y una vez que eso ocurra, él asume oficialmente las funciones de alcalde. Eso es lo que debería ocurrir. Sin embargo, yo he escuchado de Santiago Guarderas que está tratando de guardar una prudencia, llamemos así, porque lo que ha indicado es que asumiría las funciones en el momento en que la sentencia del contencioso electoral cause ejecutoria, es decir, va a esperar a ver si es que Yunda pide o no pide una aclaración y ampliación a la decisión del tribunal, de tal manera que una vez que se verifique si lo ha pedido y se despache ese pedido de aclaración y ampliación, o que no lo pida dentro de las siguientes 48 horas, que ya corren desde hoy y las tendría hasta el lunes, pues el fallo del contencioso electoral estaría ejecutoriado y él ha indicado que con esa decisión ejecutoriada él inmediatamente asumiría la función. Mi particular punto de vista es que, bueno, está muy bien guardar un poco de prudencia, pero no necesita que ese fallo cause ejecutoria para usted tomar posesión, porque vuelvo a insistir lo que le decía al inicio. La remoción no fue decidida por el tribunal, fue decidida por el Consejo Municipal. Y esa decisión ya quedó en firme con el fallo del contencioso electoral. Y esa es la que hay que hacer cumplir para efectos de aplicar los mecanismos de sucesión en el municipio. Y una cosa más para concluir. En este periodo, es decir, entre hoy y el lunes que se pueda dar esta apelación, ¿qué ocurre con la ciudad de Quito? ¿Quién es el alcalde? Digamos, si hay algún problema, hay una catástrofe, ¿quién toma decisiones? ¿Quién firma contratos? Porque la ciudad sigue viviendo pese a que el alcalde esté en esta situación legal. Bueno, ya jurídicamente el alcalde es Santiago Guarderas, en eso estamos claros. Y también estoy muy claro yo en que Jorge Yunda no puede tomar ninguna decisión ya en calidad de alcalde. Él ya no es más alcalde, de tal manera que cualquier acto que suscriba Jorge Yunda arrogándose esa función, primero ya entro en lo delictivo de conformidad con lo que le comenté hace unos momentos, y además en lo administrativo y para efectos, por ejemplo, de control gubernamental en la Contraloría General del Estado o en otras entidades de control, eso carecería absolutamente de valor jurídico, es decir, adolecería de vicios de nulidad absoluta en los términos de nuestra legislación. Por lo tanto, el alcalde hoy es Santiago Guarderas. Basta esperar un par de días para que internamente se arreglen los temas de acciones de personal, se convoque una sesión de Consejo Metropolitano y él asuma inmediatamente las funciones. Pero lo que está claro, Roberto, vuelvo a insistir, es que Jorge Yunda ya no ostenta la calidad de alcalde. Criterios muy claros, directos y apegados a derecho, los que hemos conversado hoy con el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, quien nos ha acompañado acá en El Mundo en 7 días por FM Mundo. Un abrazo, Ismael, un excelente fin de semana y muchísimas gracias, como siempre, por tan acertada y clara participación en nuestros espacios informativos. Un abrazo, Roberto. Buenos días y buen fin de semana también. Gracias. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días. Gracias a quienes nos acompañan acá en nuestra edición en audio y video a través de FM Mundo Live en señal abierta en territorio ecuatoriano 98.1. Mi cuenta en Twitter, @RobertoEcuador, y con sonido en alta definición en fmmundo.com.
Vamos con una nueva revisión informativa. La Fiscalía General de Suiza, ponga atención, anunció este jueves la apertura de una investigación en contra de presuntos sobornos a empresas con sede en Ginebra a funcionarios ecuatorianos. Un caso ligado al abierto ya en Estados Unidos contra un empleado de la firma Gunvor y ligado a la empresa estatal Petroecuador. Esto ocurrió tras examinar los documentos judiciales del proceso en Estados Unidos. Según la entidad, se busca clarificar si algún delito pudo ser cometido en suelo suizo. El pasado abril, el canadiense Raymond Cahut, un ex empleado de la empresa de energía Gunvor, se declaró culpable de haber sobornado a funcionarios ecuatorianos para lograr un contrato con Petroecuador. Por otro lado, el juez estadounidense que sigue el caso en contra de John Luzuriaga Arteaga, exdirector de riesgo del Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL, aceptó el pedido de las partes y extendió el plazo de revisión preliminar de pruebas hasta el 2 de septiembre próximo. Luzuriaga, que se había instalado en la Florida, está acusado de supuestamente conspirar para lavar ingresos provenientes de sobornos en Estados Unidos a través de cuentas bancarias y de ocultar la naturaleza y propiedad de esas ganancias. La demanda en su contra la presentó un agente del Departamento de Seguridad Nacional el 10 de febrero pasado. La denuncia reveló que Luzuriaga recibió entre el año 2014 y 2019 alrededor de 1.3 millones de dólares de las empresas de Jorge Cherres Miño. El ISPOL invirtió cerca de 700 millones de dólares con el grupo IBC Corp. El estructurador financiero, propietario de aquello, el señor Cherres, quien también es investigado en Estados Unidos. En materia internacional, Argentina comenzó a estudiar este jueves la posibilidad de combinar vacunas para combatir COVID-19 y analizará la inmunogenicidad y seguridad de mezclar las dosis que se aplican en el país. El Ministerio de Salud de la Nación convocó investigadores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y la capital para evaluar la eficacia del cruce de inoculaciones en un mismo esquema. La perspectiva de usar vacunas de distintos fabricantes se produce en el contexto marcado por la demora en la llegada de segundas dosis de la Sputnik V, la única de la que se aplica en Argentina, que está integrada por dos componentes diferentes. En tanto que en Estados Unidos se divulgó ya este día jueves los nombres de más de 50 funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, a quienes consideraron actores corruptos y antidemocráticos y se les prohibió la entrada al país. El gobierno de Joe Biden atribuye a la corrupción en el llamado Triángulo Norte centroamericano gran parte de las condiciones que motivan la migración irregular a la frontera sur, que en los últimos meses ha registrado números récord. La denominada lista Engel fue entregada al Congreso en cumplimiento de una ley de diciembre pasado patrocinada por el entonces legislador Eliot Engel, que le daba 180 días al Departamento de Estado para identificar a quienes en esos tres países centroamericanos estuvieran involucrados en corrupción significativa. Hasta acá la información, los hechos más destacados que se convierten en noticia en los últimos 7 días, que los compartimos con ustedes en Señal Abierta en 98.1 FM en territorio ecuatoriano, en el mundo entero, en esta entrega a través de FM Mundo Live, mi cuenta en Twitter, @RobertoEcuador, y en sonido en alta definición en nuestros podcasts, también para su descarga en fmmundo.com. Que la pasen muy bien. De mi parte, será hasta la próxima.